calipers de 4 brazos orientados o calipers de 6 brazos orientados. Y también se pueden caracterizar por registros de imágenes, que pues los hay de dos tipos, sónicos y resistivos. En este caso, las secciones negras son breakouts. ¿Listo? Entonces, vamos a entrar un momentico al momento de perforación del pozo. Entonces se está perforando el pozo. Acá esto es una lámina intacta. La broca no ha pasado por ahí. Las X que ven son los esfuerzos. ¿Qué sucede cuando se entra al pozo? Hay un disturbio en los esfuerzos. Todos los esfuerzos que estaban aquí, como hay remoción de material, la pared del pozo quedan soportándolos. Seguimos perforando. Y puede, este es un caso crítico, que sucede esto. Esto es un washout. Esto que vemos acá son planos de debilidad que más adelante con los cavings y los cortes de retorno se pueden caracterizar y son los puntos fuertes que nos van a ayudar a ajustar el modelo geomecánico. Entonces, conclusión del estado de esfuerzo nos permite, uno, saber direccionar el pozo. El pozo se debe siempre que direccionar hacia la dirección del esfuerzo horizontal mínimo. Nos ayuda a determinar la dirección de propagación de las fracturas y bueno, acá quería mencionar que una evaluación, un desarrollo de yacimientos no convencionales no solamente es con pozos horizontales, siempre la evaluación, la recopilación de los datos para saltar a un pozo horizontal se realiza con pozos verticales. Entonces con el pozo vertical se obtienen los corazones, se obtienen los registros que nos van a ayudar a caracterizar mejor esa formación. Ahora vamos a pasar a la presión de poro. ¿Qué es la presión de poro? La presión de poro es el esfuerzo que genera el fluido que está en las cavidades porales de la roca atrapados. Entonces, cada vez que hay un esfuerzo, esos líquidos que están contenidos ahí van a generar una fuerza opuesta. Entonces, eso es presión de poro. ¿Por qué se da la presión de poro? Uno, al momento de la diagénesis de la roca, la tasa de velocidad de sedimentación fue mucho mayor a la capacidad de los fluidos que iban quedando entrapados de migrar y de salir a superficie. Entonces, cuando la tasa de sedimentación es mucho mayor, se presentan procesos de presión, de sobrepresión de poro, de sobrepresión. También por generación de fluidos, por lo general, o siempre, por lo general el shale es generador de hidrocarburos. Entonces, en ese proceso de generación, se acumuló tanto hidrocarburo generado que pues en algún momento se tuvo que fracturar, pero no toda la roca se fractura, entonces hay ciertas zonas que van a quedar con esa presión. Además que recordemos que los shales su permeabilidad es muy baja, entonces realmente que los fluidos se muevan es difícil. Por dilatación térmica, todos los cuerpos siempre se van a dilatar cuando están sometidos a un aumento de temperatura porque las moléculas se distensionan y esto hace que el volumen aumente. Y por procesos diagenéticos, que está relacionado por una sobrepresión química, que es cuando la roca y los minerales en el subsuelo están sometidos a diferentes procesos. Entonces, en esos procesos se puede generar también sobrepresión. Hay dos formas de obtención de cuantificar esta presión de poro. Una son por métodos directos y otras por métodos indirectos. Por métodos directos en los shales realmente es muy difícil. Digamos en los yacimientos convencionales uno genera pruebas en step rate test y para cuantificar la presión, ¿sí? O bueno, ese es de flujo, pero finalidad cuantificar la presión de yacimientos. Todo eso se hace a partir de que existe una permeabilidad. Aquí no. O sea, si acá hiciéramos las mismas pruebas que hacemos en los yacimientos convencionales, nos podríamos demorar 15, 20 días. Y es tiempo prácticamente muerto, porque es tiempo en el cual tu pozo está ahí quieto. Entonces están los métodos indirectos, que son numéricos, aunque no me toman el valor real del yacimiento, pues se acercan mucho a la realidad. Entonces acá vemos el tren de compactación normal y cuando hay sobrecompactación, esto sucede. Se aumenta la curva de presión de poro. Entonces esto es muy importante, la diferencia entre el esfuerzo normal y la presión de poro, porque de ahí se radica un término que se utiliza mucho y es los estreses o el esfuerzo efectivo.
que un esfuerzo efectivo es el esfuerzo normal menos una presión de poro. Todos estos, o la data, o el registro principal para obtener una presión de poro son los registros sónicos. Entonces, digamos, un registro sónico convencional se utiliza para determinar presiones, porosidades, por ejemplo. Entonces, digamos, acá tenemos un tren de porosidades normal. A mayor profundidad, menor porosidad. ¿Qué sucede cuando se tiene una presión de poro? Esta tendencia normal de compactación ya no se respeta. Entonces, si esperábamos una porosidad de 8%, ya no va a ser de 8, sino va a ser mayor, de 10, 12%. ¿Listo? Y aquí se vuelve a ver el esfuerzo efectivo. ¿Listo? Ahora, entramos a las propiedades elásticas de la roca. Estas propiedades son fundamentales para el diseño de un fracturamiento hidráulico, debido a que son las que nos van a proporcionar el dato y el entendimiento de cómo se va a deformar la roca cuando se esté fracturando. Entonces, el módulo de elasticidad o módulo de Young es un esfuerzo, eh, es un módulo de elasticidad que nos indica cuando se está aplicando un esfuerzo, cuánto de la longitud se está acortando. Entonces, esto básicamente es un ensayo de presión uniaxial, de compresión uniaxial, que es el que pues, más adelante vamos a ver, y es la pendiente. ¿Listo? Por lo general, en mecánica de materiales, siempre se manejan materiales chiles. ¿Qué quiere decir un material chile? Es un material compresible, homogéneo, isotrópico, lineal y eh, elástico. Desafortunadamente, las rocas, y en especial el shale, no se comporta de esta manera porque es anisotrópico y no es homogéneo, o sea, es heterogéneo. Entonces tenemos dos cambios cuando se está realizando una prueba de compresión uniaxial. En este caso observamos el montaje de una prueba de compresión triaxial. Una prueba de compresión triaxial trata de simular los esfuerzos a los que está sometida la roca, esfuerzos reales. Sin embargo, pues siempre va a haber inexactitudes o valores reales que no podemos saber cuantificar porque, digamos, la presión de poro acá es muy difícil asemejarla a lo que realmente se encuentra en profundidad, porque pues pasó por un proceso de perforación, de extracción del core, de llevar al laboratorio. Entonces todo esto son alteraciones de las condiciones del núcleo. Entonces, cuando se genera un ensayo de estas características, se obtiene esta gráfica. A la izquierda tenemos lo que es los esfuerzos tensibles y a la derecha lo que son los esfuerzos compresibles. En la parte media vemos que es lineal, pero apenas inicia la curva no lo es y nunca la va a hacer porque la roca como tal tiene fracturas y tiene porosidades. En algunas porosidades altas, en otras no tan altas. Entonces, esa compresión que se le empieza a dar al núcleo empieza a cerrar esas brechas. Entonces, al cerrar esas fracturas y a colapsar esos poros, esas porosidades, hace que no sea lineal. Y al final, tampoco es lineal antes del breakdown o el punto de fractura. Porque pues este es el punto de cedencia o gel point, en el cual es el punto que nos delimita la plasticidad y la elasticidad. Cuando un material es plástico es cuando se sobrepasa un punto, determinada cierta presión, y ya no vuelve a sus condiciones de forma iniciales. Adicionalmente tenemos el módulo, la razón de Poisson. Pues matemáticamente es el cambio de la deformación axial, radial sobre el axial. Pero en la práctica esto nos quiere decir cuánto de esa roca que tenemos allá, cómo se nos va a deformar. A un módulo alto, a un valor alto de razón de Poisson, la roca se nos va a deformar. Es característico de elementos plásticos, cosa que no queremos. Acá en las tareas de fracturamiento siempre se buscan rocas frágiles. Esto quiere decir módulos de Young altos con números de razones de Poisson
bajas, ¿ok? Y tenemos otros dos módulos, el módulo volumétrico y el módulo de corte, que no son tan importantes en el proceso de fracturamiento. Que un módulo de volumétrico lo que nos indica es cuánto de ese volumen cuantificado nos cambia cuando está sometido a presión. Y el módulo de corte mide la deformación por esfuerzos cortantes, que un esfuerzo cortante, acá lo vamos, ya lo vamos a ver. Entonces, ¿cuál es o qué es la resistencia de la roca? Es la capacidad de la roca a dejarse no fracturar o no alterarse cuando se le están haciendo, cuando se está alterando su medio. Siempre que hay una tarea de perforación, estamos alterando el medio. Siempre que hay un fracturamiento, estamos alterando el medio. ¿Listo? Entonces, volvemos acá al criterio de falla de Moore-Coulomb. Esto es un criterio. En el eje horizontal encontramos esfuerzos compresivos o normales. Y en el siguiente eje, esfuerzos cortantes. Por lo general, los cuerpos se van a fracturar por esfuerzos cortantes. Entonces, ¿qué nos dice este modelo? Ven acá una línea azul. Entonces nos dice, todo lo que está por debajo de esa línea azul, la roca va a quedar bien. Pero si se sobrepasa esa línea azul, la roca se va a fracturar. Entonces, este criterio se genera a partir del esfuerzo de la compresión o de las pruebas de compresión uniaxial, de resistencia a la compresión uniaxial o UCS, que es este primer dato que encontramos acá. Y estos siguientes círculos que observamos son los de la compresión triaxial. Como pueden observar, hay dos únicos esfuerzos que cortan el eje X, que es este, que sería el mayor, independientemente si es vertical o horizontal, y este que es menor. De esta gráfica se puede caracterizar la resistencia tensil, la cohesión y el coeficiente de fricción interna, que es el valor que nos indica cuando se fracture la roca qué ángulo va a tomar la roca. Entonces acá vamos a ver los tres tipos de falla. Falla por tensión, un esfuerzo normal. ¿Qué es un esfuerzo normal? Aquel esfuerzo que se aplica perpendicular a una cara. Un esfuerzo por cizalladura, pues es el que se genera cuando hay una distribución de esfuerzos y es paralelo a la cara. Entonces, en este caso acá hubo un esfuerzo eh, diagonal que tiene una componente en X y una componente en Y que generó esta fractura. Y la falla por compresión son las fallas que se generan cuando se le aplica compresión a la roca y gránulos, los gránulos de la roca se comienzan a acomodar. Entonces ahí pueden pasar dos cosas, o se acomodan y nos disminuyen la porosidad o se colapsan los poros. Ahora, factores geomecánicos adicionales. Es muy importante, casi pues, los shales siempre van a tener una presión de poro más alta. Entonces, ¿qué es la poroelasticidad? Es palabras más, palabras menos. Es si yo le aplico un esfuerzo a la roca, ¿cuánto de ese fluido que está en la roca, en el poro, va a ser soportado? Entonces, si yo aplico un esfuerzo, ¿cuánto ese fluido nos va a soportar ese esfuerzo que se está aplicando? ¿Listo? Fragilidad. Siempre, lo que les decía anteriormente, se busca una roca frágil, no dúctil. Las dúctiles se requieren más presión porque el margen plástico es mucho más largo, como pueden observar acá, este es el punto máximo, este es el punto máximo de los materiales dúctiles y este es del frágil. Siempre un material frágil va a tener un módulo de Young mayor a un dúctil. Ahorita en unas diapositivas siguientes vamos a ver qué sucede con el propante cuando es aplicado a una formación dúctil y a una formación frágil. Y tenemos la mayor característica de unos yacimientos, de un shale, que es la anisotropía. Que la anisotropía es la variación de la propiedad, de una propiedad, eh, al momento de ser medida según la orientación. ¿Listo? Entonces, por eso es que en yacimientos no convencionales se habla de una anisotropía o se habla de valores verticales o de valores horizontales. Entonces, acá tenemos un caso. Por lo general, siempre cuando se toman plugs y se llevan al laboratorio, se sitúan
o se hacen incidir las ondas sónicas, que son las compresivas y las de cizallas, un DTC y un DTS, según el plano de laminación del shale. Los shales siempre van a estar laminados y adicionalmente van a tener fracturas naturales. Estas fracturas naturales son concentradores de esfuerzos que van a hacer que el material al momento de fracturar se vaya más rápido. Entonces, acá tenemos dos situaciones para calcular el módulo de Young. Estamos haciendo incidir las ondas sonoras perpendiculares a los planos de estratificación. Mientras que el otro escenario estamos haciendo incidir las ondas sonoras paralelas a los planos de estratificación. Uno creería que son iguales cuando se cuantifica el módulo de Young, ¿verdad? Pues no, realmente en los shales, por lo general, hay excepciones, pero por lo general el módulo de Young horizontal, o sea, el que va, en el que la onda incide paralelamente al plano de estratificación, es mayor al cuando se hace incidir vertical. Listo, esto pues solamente se ve en el módulo de Young. La razón de Poisson, si independientemente, se va a comportar igual. Ahora, también se tiene una anisotropía de esfuerzos, una variación de esfuerzos. Entonces acá traje un test que se hizo para la cuenca de Opalinus Shale, en el cual colocan un plug bajo condiciones de esfuerzo isotrópicas, quiere decir que los esfuerzos, tanto el esfuerzo vertical y los dos esfuerzos horizontales, poseen la misma magnitud, mientras que el escenario anisotrópico también lo sitúan, pero variándole los esfuerzos. El mayor tiene 3, el siguiente 2 y el menor 1 megapascales. ¿Qué sucede? Y es muy bueno esto al momento de realizar los diseños de estimulación y cuantificar las presiones necesarias para fracturar la roca. En el escenario anisotrópico, la presión de fractura fue de 4.3, aunque no se ve bien, fue de 4.3. Mientras que en el caso isotrópico, que es lo que pues, sería el escenario más fácil, realmente la presión de fractura fue de 7.5 megapascales. Entonces, como pueden observar, las presiones que se obtienen gracias a la variación de los esfuerzos que se encuentran en el subsuelo es mucho menor a la que se tienen en escenarios isotrópicos. ¿Qué pasaría en un escenario hipotético donde se tuvieran esfuerzos isotrópicos? Si tenemos el pozo, lo normal, lo que tenemos hoy en día con esfuerzos anisotrópicos es fracturas de este modo, ¿verdad? Bueno, si se tuviera un ambiente isotrópico, las fracturas generadas serían cilíndricas. Entonces imagínense fracturar la roca de ese modo. Entonces, pues, bien que exista la anisotropía de esfuerzos. ¿Ok? Ahora vamos a ver cómo se construye un modelo geomecánico. Entonces, inicialmente, y esta es clave de la generación del modelo geomecánico, es muy importante caracterizar la información que sea verídica. Si no, me acuerdo que nos decían garbage in, garbage out. Entonces tenemos que evitar eso. Entonces este paso es muy importante. Y esta data de dónde se obtiene. Se obtiene de información de pozo y de laboratorio. Los de laboratorio son por lo general pruebas con núcleos, los cortes de perforación y los cavings. Los núcleos se les realizan dos tipos de test, destructivos o no destructivos, pero por lo general para caracterizar la formación, pues entender cómo realmente está allá y con parámetros que podemos manipular desde acá, desde la superficie. Entonces las pruebas por lo general nos dan los valores o el comportamiento de la roca cuando está sometido a esfuerzos compresionales y a esfuerzos tensionales. Y se hacen incidir los registros sónicos, las ondas sónicas. Estas pruebas compresionales son valores estáticos, mientras que los registros siempre van a ser dinámicos. Y estos dinámicos después sirven para calibrar eh, eh,
los registros sónicos pues, y las aproximaciones y las cuantificaciones de los valores tomados en pozos. Y pasamos a los pozos ahora. Tenemos los registros son clave, los sónicos, el de onda compresiva y el de onda de cizalla. Algunas veces para caracterizar la anisotropía se corre o se evalúa la onda de Stoneley, que es para cuantificar la anisotropía. Como vimos anteriormente, el registro de imagen es fundamental para determinar la orientación de los esfuerzos y el caliper orientado, que estos dos son muy similares. También de los núcleos se puede observar y caracterizar qué tan fracturada está la roca. Se puede caracterizar una densidad de fracturas naturales y con esto se pueden empezar a realizar modelos de aproximaciones a lo que será la producción del yacimiento. Es muy importante también, como siguiente paso, caracterizar los problemas y eventos de perforación. Entonces, los eventos de perforación pues, se pueden caracterizar de 5 tipos. Los cavings, que son diferentes a los cortes de perforación. Los cavings son más grandes, con morfologías diferentes, que pues se caracterizan en la caseta de Moore-Logging. Los gases de conexión, los gases con que también se caracterizan en la caseta de Moore-Logging son importantísimos. Digamos, el gas de conexión es el gas que se desprende cuando estamos colocando una parada, están apagadas las bombas y la densidad de lodo que se tiene en la pared de la formación pues no es lo suficiente y hay una migración de fluidos pequeña, por lo general es de gas, pero se tiene. Está el gas de viaje, que es cuando se está realizando una salida y de cierto modo se suavea la formación. Entonces hay un drawdown de presión que genera que los fluidos o el gas migre hacia el pozo. Y el gas de formación. El gas de formación es puede ser la causa cuando estamos perforando, estamos retirando material, en la porosidad de ese material hay gas. Entonces es ese gas, pero también es indicador de sobrepresión. Entonces es muy importante cuando se está realizando la cuantificación de la presión de poro para calibrar el modelo. Puntos apretados, pérdidas o aportes de fluidos, una medida cuasi directa, porque bueno, se está circulando. Si tenemos pérdida de fluidos es porque la presión de circulación es mayor que la presión de fractura, entonces estamos llevando fluidos a la formación. Entonces ya sabemos que nuestra densidad toca, pues la presión de poro va a estar superior a nuestro ECD de ese punto. O también tenemos los aportes del fluido de la formación a pozo, que es cuando la densidad del lodo no es suficiente y está inferior a la presión de poro. Entonces ahí hay un aporte de fluido de la formación al pozo. Y los parámetros operativos, como lo son la ROP, el weight on bit, el diámetro de la broca, pues a mayor sea el diámetro, menor es el grado de avance. Entonces todo esto se analiza y se empieza a colocar en los tracks, que serán los modelos mecánicos, que posteriormente cuando se realizan todas las ecuaciones, se aplican los modelos, sirven para calibrar el modelo. Entonces, los cavings, como ya lo dice, es diferente a los cortes de perforación. El caving angular es indicativo de que en cierto punto hubo un breakout. Se genera por esfuerzos compresionales. Entonces, esto se caracteriza, todo esto en la caseta de Moore-Logging allá en campo. Es muy importante caracterizarlo porque pues, es la data que el geomecánico tiene para validar lo que está haciendo a nivel numérico. Los cavings tabulares son indicativos de formaciones naturalmente fracturadas. Entonces, si se empieza a generar, se empieza a perforar una formación y hay este tipo de una formación naturalmente fracturada o hay planos de debilidad. Y el tercero y el más pues, importante para la calibración de la presión de poro son los cavings astillados. Son indicativos de sobrepresión y de formaciones con baja permeabilidad. El siguiente paso es la estratigrafía, eh, la mecánica, los valores de resistencia de la estratigrafía que tenemos, tanto superior como inferior. Esto es un valor o unas propiedades muy importantes debido a que ayudan y sirven a caracterizar
la tarea, pues ayudan a formar el diseño de fractura y sirven como contención de la fractura. Entonces, en este caso, digamos, si fracturáramos, esto es una caliza, si se fracturara la caliza, este shell que vemos acá, o una lodolita, nos sirve de contención por parámetros mecánicos y elásticos para que la fractura no se eh, genere y se desplace hacia la superficie. La roca, pues desde superficie hasta el punto que se va a fracturar, nunca es igual, siempre van a tener alteración de las propiedades mecánicas. Una lodolita siempre va a tener un módulo de elasticidad bajo con una alta razón de Poisson, lo que implica que es deformable. Mientras que una caliza es frágil, alta módulo de elasticidad o módulo de Young y baja razón de Poisson. Entonces, después se cuantifica el esfuerzo de sobrecarga, que es la integral desde el punto que te encuentras hasta la superficie, por medio de asistencia del registro de densidad. Este registro por lo general nunca se obtiene desde los cero, o la parte somera casi nunca se corre. O sea, nunca se obtienen datos de 0 a 1000 pies, unos pozos sí, otros pozos no. Entonces aquí toca entrar a generar datos sintéticos que pues de cierto modo se alineen a la tendencia de, de, del estrés de sobrecarga. Posteriormente sigue la presión de poro por varios métodos. La más usada es el método de Eaton, que cuantifica y se basa caracterizando los shales, las lutitas. Nos sirve, o cuando se está generando el módulo, nos sirve o de forma directa no la cuantifica en las arenas, sino es en esas lutitas. Y la resistencia de la roca y las propiedades elásticas. Entonces a continuación vemos lo que sería un modelo aproximado geomecánico. Entonces son tracks, son líneas que van a permitir estudiar la formación. Listo, con los eventos de perforación se calibra lo que es la presión de poro. Con los registros sónicos se cuantifican los registros elásticos. Un registro sónico es muy importante porque te dice qué tan presionada está la formación. La onda viaja más rápido cuando se tienen esfuerzos más altos que esfuerzos más débiles. La composición mineralógica de la roca, las ondas inciden de forma diferente según la composición mineralógica. Entonces todo esto es influyente, todo es un conjunto, un sistema. Cada paso requiere un análisis y un razonamiento de cada uno de los anteriores y entender todo el macrosistema. ¿Listo? Y acá tenemos la resistencia a la compresión uniaxial, el UCS, que es para saber cómo se va a comportar la roca a esfuerzos compresionales, que por lo general teóricamente la resistencia a la tensión es el 10% de ese esfuerzo de la compresión. Esto quiere decir que la roca aguanta más un esfuerzo cuando está siendo ejercido a compresión que a tensión. Recordemos que las fracturas hidráulicas se generan por esfuerzos, son de carácter por tensión. ¿Listo? Después se cuantifica y primero se determina la orientación del esfuerzo y después se cuantifica. Entonces, como les mencioné anteriormente, la dirección de los esfuerzos para saber hacia qué dirección tenemos que direccionar el pozo, cómo se van a desplegar las fracturas, se generan a partir de la identificación de los breakouts. Opa, un momento. A partir de la identificación de los breakouts, a partir de la identificación de un registro de imagen es así planar, pero cuando nos da la idea de un cilindro. En ese plano se dibujan, están de 0 a 360 grados. Entonces podemos ver acá, podemos coger eso, lo enrollamos y queda como realmente el pozo. Entonces, con esto pues, se puede caracterizar los breakouts y las fallas por esfuerzos tensionales en la perforación. Y junto a esta tarea también están los calipers orientados, como ya lo había mencionado. Entonces, ¿cómo se ve un pozo en la realidad? Este es un pozo de 4 etapas. Esperemos aquí avance un 3. Mira, acá se pueden observar cómo
se vería un pozo con los breakouts. Entonces estas secciones verdes, un verde mayor, es lo que sería un breakout. Este sería acá. Si el estado de esfuerzo estuviera, no sé, estático, bueno, moviéndose, pero este sería el pozo. Entonces en esta línea azul estaría incidiendo el esfuerzo horizontal máximo y sobre las elongaciones el esfuerzo horizontal mínimo. Y posteriormente se cuantifican o se aplican las pruebas de inyectabilidad para cuantificar el esfuerzo mínimo horizontal. Entonces el esfuerzo mínimo horizontal se obtiene de dos formas. Les quise poner dos, hay otras tres, pero vamos a hablar dos. El Likov test y las pruebas de inyectabilidad o los de FITS. Entonces el Likov test se realiza uno con el lodo de perforación y cuando se está perforando. Entonces se inicia una nueva sección, tenemos el pozo completado, se perfora esa zapata, se extiende 10 pies y se inicia a inyectar, a aumentar la presión del fluido. Entonces acá se puede observar cómo eh, aumenta el fluido, cómo aumenta la presión en pozo. Hasta un momento que se llama el breakdown o máxima presión, presión de fractura, cae y se elonga. ¿Cuál es la diferencia? Y se proyecta. ¿Cuál es la diferencia entre un Likov test y un Likov test extendido? El Likov test apenas tenemos esta variación, listo, seguimos. Mientras que el Likov test extendido pueden ser 10 minutos esperando a que la presión se pueda observar de forma constante y ese sería un valor aproximado de lo que sería el esfuerzo horizontal mínimo. Pero las pruebas que más se utilizan, que son las de inyectabilidad, mini-fracs, de FITS, es la que vemos acá a la derecha. Entonces, se inicia un proceso de fracturamiento sobre la formación, es la línea punteada, se está fracturando a cierto volumen, eh, empieza a aumentar la presión y sucede esto en la parte superior. La tendencia y la pendiente que se tenía de la recta cambia, disminuye. Entonces, esa variación es la generación de fracturas que no están conectadas, sino el material, como cuando le estamos aplicando esfuerzo a algo que comienza a sonar. Bueno, eso es indicativo de que ya estamos a nada de fracturar la roca. Y sigue subiendo, sigue subiendo. Y el último punto en el que sube se llama breakdown. Y es el punto o la presión de fractura. Entonces, se fractura la roca y hay una presión de propagación. La presión con la que se fractura e inicia el fracturamiento es diferente a la fractura de propagación. La fractura de propagación siempre va a ser menor. ¿Listo? Entonces seguimos bombeando, seguimos el fracturamiento según los diseños y los parámetros técnicos que queramos. Se apagan las bombas. Hay una disminución instantánea de la presión. Entonces baja, baja y se tiene un punto de variación en la pendiente y en la inclinación de esa curva, que es el ISIP. Es un punto en el cual nos refiere al cuándo se empieza a cerrar una fractura. Entonces la fractura estamos bombeando, está 100% abierta. O sea, está de este modo. Cuando llegamos a ese zip, de ahí hacia abajo, si tenemos una fractura abierta un 100%, empieza a disminuir. 90, 80, 70. Entonces ese zip nos marca ese inicio de disminución de apertura de la fractura. La fractura no se va a cerrar completamente porque tenemos propante ya instalado en la formación. Entonces va a quedar abierta esa fractura por el esfuerzo, por el propante que está ahí adentro. Entonces sigue disminuyendo hasta una presión. Bueno, cuando cambia la pendiente de la curva y la tendencia de la curva, ese es el punto en el cual se cuantifica y se cuantifica así el esfuerzo horizontal mínimo. ¿Ok? Entonces esta es la forma de caracterizar el esfuerzo horizontal mínimo. Por lo general el esfuerzo horizontal máximo es difícil de caracterizar. Unos dicen que es la presión de fractura, realmente no lo es. Entonces se utilizan modelos matemáticos para realizar esa cuantificación.
Hay diferentes modelos, en este caso es un modelo poroelástico, en el cual se tienen en cuenta todas las variables que anteriormente se calcularon y se obtiene la anisotropía de esfuerzos. ¿Ok? Esto sería un fracturamiento de un pozo vertical, pero realmente en los yacimientos no convencionales no es así la fractura. Las fracturas son de este modo. Entonces tenemos un sistema de fracturas en esta imagen dinámica. Esta roja que vemos es la fractura hidráulica y se ve como, porque existen planos de debilidad o fracturas naturales, se proyecta por ahí la fractura, se continúa la fractura. Entonces la fractura no es planar. ¿Ok? La forma de caracterizar y de simular estas fracturas es por medio del método de elementos finitos, en el cual se le agregan todas las propiedades que se hallaron anteriormente, propiedades elásticas, propiedades de resistencia, los esfuerzos, tanto regionales, que son los normales, como los near wellbore, porque son los que nos van a caracterizar cómo se va a desprender la fractura. Hay una tortuosidad referente cuando la fractura sale del pozo mientras se encuentra la dirección de propagación, que es siempre paralela al esfuerzo horizontal mayor. ¿Listo? ¿Qué sucede con el propante si se realizara la tarea de fracturamiento en un ambiente con dos tipos de roca? Una roca dúctil y una roca frágil. La frágil, cerramos, se paró la tarea de fracturamiento, se apagaron bombas, descendimos del el valor del esfuerzo mínimo horizontal y el propante nos queda situado, nos queda soportando la formación. Como la formación es frágil y su razón de Poisson, que es la deformación, es baja, entonces no se altera. Contrario sucede en las formaciones dúctiles. Como se puede observar, aquí hay una disminución gigante de la permeabilidad si lo comparamos con este o con el mismo sistema aquí. Entonces, como el material es deformable, es plástico y ya no hay presión hidráulica que está ejerciendo esa separación, entonces el material se deforma y va a haber un momento acá que esto puede llegar a quedar o la formación va a llegar a ocupar ese espacio. Entonces la permeabilidad la permeabilidad queda ahí bajísima, la permeabilidad de fractura, y va a afectar directamente el volumen de yacimiento estimulado, que es lo que realmente se busca, o es uno de los indicadores de éxito cuando se hacen tareas de fracturamiento. Finalmente, ya para ir terminando, se evalúa todo este proceso con la microsísmica. Entonces la microsísmica por lo general se realiza desde un pozo, bueno, por lo general no, se tiene que realizar desde un pozo circunstante o cercano al pozo que se va a estimular. En este caso tenemos dos pozos. Entonces acá se sitúan los receptores de cualquier, los receptores y que nos van a identificar los movimientos, la generación de fracturas que se generan en este pozo por las tareas de fracturamiento. Entonces cada uno de los colores indican una tarea o un proceso de fracturamiento, una etapa de fracturamiento. Esta naranja, entonces, un pozo influyó en el otro. Acá es el de la derecha el que influyó en el de la izquierda. Esto es ya a nivel industrial el desarrollo de un yacimiento no convencional. Acá en Colombia hasta ahorita pues vamos a realizar uno de estos, que sería. Entonces falta bastante por, por recorrer. Eh, Ahora, es imposible que una fractura, digamos cuando se tiene un cuerpo rocoso de 3 kilómetros, 4 kilómetros, llegue a superficie. ¿Por qué? Como se pueden observar aquí, hay diferentes litologías. Y esas litologías tienen comportamientos
diferentes, tienen propiedades elásticas diferentes, unas más elásticas que otras, tienen propiedades de resistencia diferentes, tienen esfuerzos diferentes. ¿Ok? Uno acá puede tener un régimen normal y acá ya tiene un régimen inverso. Entonces la caracterización, todo eso influye y que lleguen a superficie las fracturas no sucede porque hay contenciones, hay cambios, como les dije, en los esfuerzos mecánicos y en las propiedades propias de la roca. Entonces, ¿qué pasaría si se realizara un fracturamiento con un régimen normal? Se podrían realizar, o se vería de esta forma. Entonces acá tenemos el pozo conectado y se realiza un fracturamiento multietapa. Estos dos regímenes lo que va a cambiar es la geometría de la fractura, hacia qué dirección se va a desplazar más o menos. ¿Listo? ¿Qué sucede en el régimen inverso? Y se acuerdan que al inicio yo les comentaba que definitivamente cuando se tiene un régimen inverso no se puede. Pasa esto. Este es nuestro pozo. El pozo, hagamos de cuenta que están los puntos de generación de fractura. Y la fractura no se va a generar acá hacia lo largo, aumentar el yacimiento, el volumen de yacimiento estimulado, sino se van a generar a lo largo del pozo. Uno, el contacto areal con el yacimiento disminuye. Dos, la fractura al no elongarse vertical y horizontalmente va a disminuir. Entonces, por esta razón, o sea, sería una fractura por todo el pozo. Entonces, por esta razón, cuando se tiene un régimen inverso, no se tiene en cuenta la roca para un proceso de fracturamiento. Puede tener las mejores características, pero no, no se tiene en cuenta. Entonces, esto es todo lo que tenía preparado para ustedes. Espero pues haya sido de mucho agrado, de aprendizaje. Y muchas gracias por este tiempo, por el valioso tiempo de prestar atención a, a los conceptos y mecánicos que son muy importantes en el proceso de fracturamiento hidráulico. Muchísimas gracias a ti, Camilo. Bueno, en este momento abrimos la sesión de preguntas o comentarios. Aquí tenemos una primera pregunta para ti. La hace Iván Aldana y él pregunta, ¿cómo se calibra el diseño inicial de la fractura con eventos microsísmicos? ¿Con eventos qué? Microsísmicos. ¿Cómo se calibra el modelo geomecánico con los eventos microsísmicos? Bueno, cuando tú ya tienes una microsísmica es porque ya tienes un modelo geomecánico montado. Entonces, por lo general, bueno, caracterizas tu modelo, tienes un diseño de fractura, más o menos cuantificas se va a proyectar la fractura y lo que la microsísmica te va a permitir es determinar qué tan lejos fue tu fractura, qué tanto se, 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 se distanció del pozo. Entonces, a partir del análisis de esos parámetros, pues empiezas a controlar y a determinar si tus variables mecánicas elásticas fueron las correctas, si tus esfuerzos fueron los correctos y ya. Ok, hay una pregunta de YouTube que la hace, espérame un segundito, la hace Carlos Eduardo Llerena Medrano. Dice, si se encuentran fracturas naturales en el Leacoff test para la cuantificación de SH, ¿es válido? Ok, estamos en el Liquid Test, espera. Ok, ¿me la repites, por favor? Mira, él pregunta, perdóname un segundo. Si se encuentran fracturas naturales, ¿el Leacoff test para la cuantificación del SH es válido? Bueno, cuando tienes fracturas naturales, no vas a ver esta tendencia de curva que llegas a un punto y de una vez caes a una presión estable. No, ¿qué va a suceder? Estás subiendo, encuentras una presión de fractura, la llegas a tal punto que ya se te extiende la fractura o la presión que estás generando, entonces vas a tener un debacle o un aplanamiento de esa curva. Pero como solamente es una fractura, la prueba va a seguir subiendo. Va a haber un momento en el que se encuentra la presión de breakdown y va a caer, que es algo así como lo que encuentras en este punto. Bueno, ya lo tapé con lo que rayé, pero es eso, digamos, mira acá.
Acá se alcanza a ver un aplanamiento de la curva, bueno, eso es indicativo de que ahí habían presiones. Aunque en este caso era una prueba de Likhoff en diferente, en el mismo punto. Entonces ya está alterado el yacimiento cuando lo haces una y otra vez sobre el mismo punto. Entonces sí, a tu respuesta sí se puede determinar. Ok, mira, Jaime Andrés pregunta, ¿qué determina la distancia de la fractura y cómo controlar ese parámetro? ¿Qué determinan las presiones, los diseños? O sea, cuando tú estás realizando tu diseño de fractura, estás cuantificando presiones para saber cuánto se va a elongar, eh, cuánto se te va a proyectar y que la restringen las propiedades mecánicas de la roca. Las propiedades mecánicas tanto de cohesión como de las propiedades elásticas. Esto es súper importante cuando estás haciendo un proceso de fracturamiento. O sea, es lo que te va a determinar eh, el comportamiento de la roca. Bueno, y ya para ir terminando, pregunta Diego Rodríguez, ¿para qué me sirve el valor de la cohesión en el diagrama de Moore? ¿Qué significado tiene ese valor? Es cuánto la cohesión. Bueno, va a sonar chistoso, pero es qué tan cohesionada está la roca, o sea, qué tan... eh, no sé cómo explicarlo. O sea, qué tan cohesionada, qué tan... eh, ¿cómo están sus granos? ¿Qué tan compacta está? O sea, va a raíz de eso, si es hacia el lado de consolidadas y no consolidadas. Entonces, si tienes un valor de cohesión alto es porque tus granos están bien pegaditos y separarlos es muy difícil. ¿Ok? Entonces, es eso. Bueno, y ya la última pregunta que nos llega por acá en Zoom la hace Lewin Pereira y él pregunta, ¿en qué afecta la geomecánica de la roca en cuanto al daño de formación versus producción? Bueno, realmente en los yacimientos no convencionales el daño a la roca por procesos de perforación es bajo. Porque ¿qué sucede en los yacimientos convencionales? Tú estás perforando, tienes una formación con permeabilidad, tu fluido empieza a, a, a adentrarse en esa formación, entonces por eso tenemos un mud cake, ¿verdad? Es lo que genera que el fluido no se migre para allá, pues no se migre hacia la formación. En los yacimientos no convencionales no hay permeabilidad, entonces ese daño es mínimo. El daño va más relacionado hacia el hinchamiento de arcillas, pero ya es de relación química. Entonces, como tal, el geomecánico, el modelo de pozo, no. Y la última pregunta ya para terminar la hace Sergio Parra. Él pregunta, ¿cuál sería la diferencia? Perdón, ¿cuál sería la diferencia entre fracturar un shale y un yacimiento de arena apretada? La diferencia, realmente tú en un yacimiento de arenas apretadas, acá en Colombia ya lo tenemos, digamos los del Piedemonte llaneros son yacimientos muy apretados y ahí las fracturas generadas son verticales, ¿sí? No necesariamente y no tiene que ser una obligación la generación de pozos geonavegados con fracturamiento multietapa, sino se pueden generar con pozos verticales o desviados la generación de fracturas. Entonces cambia, o sea, también tu evaluación de la roca te va a dar el input del desarrollo del campo que vas a generar. Bueno, muchísimas gracias. Ya con esto daríamos por terminada nuestra sesión de webinar ACIPET de hoy. Les agradecemos muchísimo a todas las personas que se conectaron esta tarde con nosotros.